Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Sabe que la palabra de Dios dice que este es el día que hizo Jehová para nosotros y que debemos hacer dos cosas: alegrarnos y gozarnos en él, o sea, en el día. ¿Ya? Bueno, tienen sus Biblias ya allí abiertas en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a ver si podemos terminar en esta mañana el capítulo 4 del versículo 23 al 37. Em, Antes que nada, allí como oraba nuestro hermano Flavio, veíamos un poco un resumen de lo que habíamos estado estudiando semanas anteriores, ¿verdad? Y todo esto, estamos en este lugar y en la posición, en la palabra en la que estamos. ¿Por qué? Porque todo comenzó con un Pedro y un Juan, ¿cierto? Yendo a orar al templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y allí en la entrada había un cojo o un paralítico, mejor dicho, eh, quien fue sanado por la palabra que Pedro y Juan le dieron en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto armó un revuelo, el cojo se levantó, saltó, caminó, saltó, dice la palabra nuevamente, ¿verdad? Y adoraba a Dios ahora dentro del templo, lugar que nunca había podido pisar, ¿cierto? Eh, Luego ellos allí enseñaron en el patio llamado de Salomón, ¿verdad? Estaban enseñando y allí fue cuando vinieron los principales sacerdotes, los gobernantes, los fariseos, los sacerdotes y les apresaron, ¿verdad? Luego hubo un juicio, entre comillas, ¿cierto? Y recibieron amenazas, pero sin poder hacer nada más que eso, ladrar. Dicen por allí que perro que ladra no muerde, así que no tenga miedo cuando hay una cosita por ahí ladrándole. Eh, no pudieron hacer nada más y dice el texto que les soltaron volviéndoles a amenazar, ¿ya? ¿Por qué? Por miedo a que todo el pueblo glorificaba a Dios, ¿verdad? Dice allí versículo 21, ya que el hombre en el cual había sucedido este milagro ciertamente era un paralítico. Tenía, ¿cuánto? 40 años. Allí tenía más de 40 años, dice la palabra de Dios. Entonces, este es el contexto. Hay un sufrimiento, ¿ya? Y yo sé que ustedes dirán, sí, yo también tengo uno, pero ubiquémonos en el contexto y en el real o la causa raíz de este sufrimiento, porque es súper importante para lo que vamos ahora a empezar a ver. La aplicación de esta porción es muy rica, conecta con lo que estábamos cantándole a Dios. Por eso cuando usted esté cantando, el hermano Iván nos pedía ayuda. No tiene que pedirnos ayuda, porque se supone que usted cuando está cantándole, le canta al Señor, no para que su hermano lo escuche o para que Iván lo escuche o para que se escuche bonito, porque no aquí todos tenemos una voz melodiosa, pero sí se convierte en melodía cuando Dios la escucha, cuando proviene de un corazón agradecido que entiende la razón y lo que pasó para que usted esté aquí en esta mañana, usted y yo estemos acá en esta mañana, porque bien podríamos seguir perdidos, sin rumbo, condenados, o sí, con rumbo, pero hacia otro lado que no queremos, ¿verdad? Entonces, esas alabanzas que entonábamos allí tienen mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, el contexto, sufrimiento, ¿por qué razón? ¿Cuál era la razón del sufrimiento de ellos? De la prueba. ¿Cuál era? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué estaban ellos sufriendo? ¿Por qué estaban siendo perseguidos? Por la causa de Cristo. Por dar a conocer con denuedo, recordamos allí, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, Pedro habló con denuedo. Vamos a volver a escuchar esta palabra, denuedo, que se acuerdan era parresía, hablar la verdad, había una conexión personal con la verdad. Entonces, podemos leer allí desde versículo 21, ellos entonces les amenazaron. ¿Ellos quién? Los principales, ¿verdad? Les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios,
por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, ¿quiénes? Los suyos, la congregación, el pueblo de Dios, los nacidos de nuevo, los arrepentidos, los salvados, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, ¿qué cosa? Cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Luego la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y escuche eso, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, como lo venían haciendo. ¿Se acuerdan que era lo único que decían? Ustedes mataron a Jesucristo, Dios con poder le resucitó, arrepiéntanse. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos necesitado, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Volvamos a orar, hermano. Amado Señor, estamos un grupo de tus hijos reunidos en este lugar y te queremos dar las gracias por hacer este día para nosotros, por derramar tu misericordia y tu gracia nuevamente en nuestras vidas, por permitirnos escuchar, estar acá reunidos, venir a adorarte, a cantar, Señor, alabanzas que te dan gracias a ti, que hablan de las maravillas que has hecho, Señor. Te pedimos, Padre amado, la sabiduría y el consejo que proviene de lo alto. Danos la concentración que necesitamos en esta mañana, Señor, y habla fuertemente a nuestras vidas con poder. Danos también la confianza que necesitamos para poder orar a ti creyendo, Señor, que tú nos escuchas y que estás acá, en medio de nosotros y en nosotros. Te damos las gracias y te pido, Señor, que pueda ser de bendición para la congregación. Tu palabra es viva, es eficaz y nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito, Señor. Confiamos en eso. Confiamos en que eres el Dios soberano, Señor de todo. Y te damos gloria y honra. Y oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, si usted comienza leyendo y si comenzamos leyendo allí, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Podemos hacernos una pregunta: ¿qué está pasando acá? Usted puede preguntarle a la Escritura: ¿qué está pasando? Tendría que irse un poco más atrás y ver qué era lo que habían pasado estos hombres. Por lo tanto, el pueblo ahora va a responder, los hijos de Dios, la congregación va a responder ¿con qué cosa? Con una oración llena de confianza que les va a dar poder. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver allí entre los versículos 23 y 31. Y si alcanzamos, vamos a ver que ahora eran en común todas las cosas que ellos tenían, preocupados los unos por los otros. Entonces,
¿Qué está pasando? Como les decía anteriormente, Pedro y Juan, la acción era habiendo sido amenazados, ¿por quién? Por el concilio, los principales sacerdotes, fueron puestos en libertad, dice. En el original ahí hay un pero en vez de irse a otro lugar, en vez de salir corriendo y decir, nos vamos de Jerusalén porque estos que tienen poder, que ellos mismos habían dicho son los gobernantes, que sabíamos que el concilio llevaba a cabo toda la ley de Jerusalén y que si ellos decían, nadie podía entrar al templo, eran excomulgados, eran echados afuera. Pero dice, pero ellos fueron ¿a quién? A sus hermanos. Fueron a los suyos, fueron a contar lo que el concilio les había dicho, fueron a los propios de ellos. En el original fueron a los suyos, a los propios, a los que habían sido perdonados y a los que se habían arrepentido y que ahora eran parte de el cuerpo. En ese momento todavía no se hablaba de la iglesia o del cuerpo de Cristo como la iglesia, pero eran los suyos, los que tenían en común la fe en el Hijo de Dios. Y ahora hubo una respuesta o una reacción a lo que ellos les habían contado. Dicen, ¿qué cosa hicieron? Alzaron la voz. Y mire, alzaron la voz no para decir, Señor, ¿qué haremos ahora con esto? Los ancianos y los líderes nos tienen amenazados, por favor. No. Fíjense la respuesta ante la prueba, ante el dolor, ante la persecución, que era real y que quizás nosotros no la entendemos hoy porque ninguno creo que está siendo perseguido por el nombre de Jesucristo en este lugar. ¿O sí? No, ¿verdad? No. Estamos perseguidos por otros problemas. Que se nos acabó la plata para pagar la luz, que no me alcanzó el sueldo, que me enfermé, que me partí la rodilla, que tengo el dedo. Esos son las... Y ellos alzaron la voz y glorificaron a Dios. Le dieron gloria a Dios. En medio de la prueba, en medio de la amenaza, lo único que hicieron fue darle gloria a Dios. La canción decía, si los cielos te alaban, yo también. En el principio hiciste todo, creaste todo, con solo hablar. Ellos glorificaban a Dios. Y lo hicieron en base a sus atributos. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, eres el Dios creador. Eres el déspota. Quizás nosotros escuchamos esa palabra y pensamos en algo malo, pero habla de autoridad, de poder, de su gobierno absoluto, de ser Señor creador. Y citan el Salmo de David, ¿verdad? Entonces, las acciones, Pedro y Juan, habiendo sido puestos en libertad, ¿qué hicieron? ¿Se fueron de Jerusalén? No. Pudiendo haberse ido a otro lugar y huir, y ya pasó todo esto y no me meto más en problemas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con meterme en problemas? Dijeron ellos. O diría, no sé. En vez de hacer eso, dijeron, metámonos en más problemas. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Y quizás nosotros no le encontramos el peso a eso. No le encontramos el peso a eso. Pudiendo irse a otro lugar y huir, hacer caso a las amenazas o amedrentarse ante los dichos del concilio, dice, pero, en vez de hacer eso, pero vinieron a los propios, a los suyos, a los que eran de ese mismo sentir. Y ahora a mí me encanta y uno puede ver la vida, conversaba la semana con un hermano y decía, o el domingo pasado creo que hablé con Carlos, y decíamos cómo impacta la vida del cojo, cómo impacta ahora el nuevo Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, porque recuerdan que decíamos que ante una sirvienta, ante una portera que había dicho, no, yo no lo conozco. Ante una portera, sin desmerecer el trabajo ya, sino quiero hablar de rangos de poder. Pero ahora ante el concilio, ante los gobernantes, él dice, yo voy a seguir hablando porque no me puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Había una tarea, ser testigos, y él lo entendió. Y cuando le digo que me encanta es lo que hace el poder del Espíritu Santo en la vida de las personas, cómo regenera, cómo salva, cómo capacita y cómo nos empodera con un propósito. Versículo 31, hablar con denuedo
la palabra de Dios. Nuestro hermano Guillermo lo decía. Pensamos en el poder del Espíritu Santo y se nos va la cabeza por un montón de cosas que nada tienen que ver. Desmerecemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y obra en nosotros y que es poder de Dios y que era una promesa y se cumplió. Vaya a Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 14. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 14. Fíjense, les decía, tenemos que tener claro el contexto. Las amenazas del concilio eran graves, hermano, eran fuertes. Su vida estaba en peligro. ¿Lo entendemos? Nos podemos ubicar allí y decir, no importa mi vida. ¿Podría usted decir eso? ¿Podría yo decirlo? No estoy juzgando, ojo, me pongo yo de primero. No sé si sería capaz de decir, doy mi vida por el Señor Jesucristo. No sé. Es una decisión dura, pero ellos, allá es, y para allá vamos. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 14, dice, ahora Pedro puede decir esto, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan, porque si él fue perseguido, nosotros también, pero ahora Pedro lo entendió. Si él dio su vida, ahora nosotros también. Pero ahora Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lo entiende y ahora puede decírnoslo a nosotros. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Esas amenazas son tonterías. Son tonterías. No se sorprendan como si cosas extrañas aconteciesen. Sepan que si usted va a hablar y defender el nombre de Jesucristo, va a haber prueba, va a haber persecución. Sino qué cosa hagan. Gócense por cuanto soy partícipes de los conocimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y era lo que ellos estaban haciendo. Era lo que ellos estaban haciendo. Dice, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y ahí están ellos. Soberano Señor. Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No confiaban en cualquiera. ¿Ve el peso de esas palabras? Soberano Señor, Dios absoluto. Tú que creaste con poder. No era cualquiera. Aunque pareciera que había una derrota porque vimos que lo habían matado, había sido enterrado. Pero Pedro también dice que el Dios le levantó con poder de entre los muertos. El Dios Todopoderoso le levantó con poder de entre los muertos, porque la muerte no le podía retener, porque el autor de la vida no podía permanecer allí. Y Dios le levantó de entre los muertos. Ahora Pedro no huye, Pedro se goza con los suyos. Se goza, hermano, con los suyos. Se goza de lo sucedido. Se goza de haber sido vituperado por el nombre de Jesucristo. Se goza por haber sido humillado, haber sido tratado, como decía Flavio, del vulgo, sin letras. ¿Qué viene este pescador a enseñarnos acá a nosotros en nuestro templo? A nosotros de ropas blancas y limpias y adornos, que sabemos la ley, pero que no entraban ni tampoco dejaban entrar al pueblo al camino de la salvación, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Él ahora se goza de lo sucedido y nos invita a no sorprendernos, sino a gozarnos por cuanto somos partícipes de los padecimientos de Cristo, si es que así es, ¿cierto?
¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu Santo, dice allí el versículo, reposa sobre nosotros. Y ellos entonces, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Unánimes, hermano, unánimes, y es otro punto acá a resaltar. Unánime significa con un acuerdo común, de la misma mente. Unánimes todos, pensando esto es una prueba, gocémonos y levantemos nuestras voces al Señor Dios Todopoderoso, soberano. Porque todos pensaban lo mismo. ¿En qué sentido? En que tenían que ser testigos. Todos estaban de acuerdo en qué cosa, en que Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos habían entendido y se habían arrepentido de haberlo llevado a la cruz, de haberlo matado. Porque la palabra nos enseña que se compungieron y se arrepintieron y le preguntaron: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces eran de un acuerdo común. Y fíjese que lo mismo pasaba allí en el capítulo 1, versículo 14, devuélvase un poco allí. Miren cómo oraban ellos. Dice: todos estos perseveraban unánimes, es la misma palabra, unánimes, unánimes en oración. Y vaya, cada uno era diferente, ¿no? Y sigue siendo igual ahora, pero tenemos algo en común. Y debemos permanecer unánimes, con un acuerdo común de una misma mente que nos lleve al reino. Recuerden que ellos habían estado siendo enseñados por Jesucristo 40 días acerca de las cosas del reino. Y esa era su mirada, no se perdían en otra cosa. Por eso ellos iban adelante, por eso tenían que ser testigos, porque tenían su mente puesta y su vista en las cosas del reino. Y eso ahora los lleva a ellos a orar, de manera unánime, no pensando en lo suyo, no pensando cada cual por su vida, por lo que va a pasar, sino pensando en el reino. Y ahora eso es lo que tienen en común: la salvación dada por Cristo Jesús y las promesas de eterna salvación. Perseveraban unánimes en la oración, y esa debe ser la actitud, hermano. Ellos destacan el atributo de Dios: soberano, Señor, y como les decía, es la palabra déspotes. Nada se escapa de su conocimiento y de su poder, todo está bajo su control. Por eso Pablo después en Romanos va a decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y recuerde, el contexto: venían de la persecución, la prueba provenía, ¿por qué? Por la obediencia a la palabra de Dios. Quizá usted y yo estamos pasando por cosas, situaciones, no lo sé. Cada uno lleva una carga, ¿cierto? A veces una carga de nuestras malas decisiones, de la vida diaria. Y podemos orar a Dios. Podemos ir a Él confiadamente y pedir perdón si es que estamos echando piedras a nuestra mochila que enlentecen nuestra carrera. Podemos ir a Él en cualquier situación: problema, enfermedad, queja, lo que sea. Lo que sea. Pero ojalá podamos ir a Él a pedirle: Señor, dame valentía, fortaleza, quiero glorificar tu nombre y dame poder para seguir hablando tu palabra. Que podamos ir a Él con en este mismo contexto, sufridos, pero no por nuestras malas decisiones, sino sufridos por ser obedientes a su palabra, por ser testigos de Él, porque trastornemos al mundo, porque trastorné al vecino y me demandó. Sí, porque no me aguanta más, porque ya me ve y me dice: ah, ya viene este a decirme que Cristo, que Cristo, que Cristo. No lo hacemos. Vivimos muy cómodos. Nuestro cristianismo se convirtió en venir acá y ver si la lámpara está bien, si la silla es cómoda, si el pancito está duro o está aguado.
Y eso es triste, hermano, porque no se trata de nosotros. No se trata de ninguno de nosotros. Se trata de Él, el que se dio por completo, que se humilló, que se despojó y fue a la cruz. De Él se trata. No se trata de usted y de mí. No se trata de su comodidad ni de la mía. Al contrario. Él, teniendo y siendo el dueño de absolutamente todo, creador, vino y no tenía ni dónde acostarse. Gobernador absoluto, tú eres el Dios, el dueño, el amo. Nosotros somos esclavos. ¿Me entiende? ¿Me entendemos? Somos esclavos. Él nos compró. Y ellos ahí están diciéndole, tú eres el gobernador absoluto, confianza plena en Dios. Los había librado una y otra vez, echó abajo los muros, derrotó al gigante. Porque no fue David. Era imposible que David lo hiciera, sino el poder de Dios. Era imposible que esos muros se echaran abajo. Y esa es una de las historias más maravillosas. Bueno, también el mar abierto, o sea, encontramos muchísimas. Pero cada vez que yo leo y dieron vuelta y les mandó a dar vuelta, y uno dice, pero ¿y cómo? Y cayeron los muros. Y ahí está el poder de Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Colosenses cómo el hermano Rodrigo nos llevó a esa galaxia y habló de billones y trillones y no sé cuántos números y ceros habían? Y eso fue creado por Dios. Y nuestra mente puede explotar y ver y decir, porque esto es lo único que vemos. Pero todo fue creado por Él. Y uno dice, ¿qué poder? ¿En qué manos estamos? En las manos de un Dios poderoso. Tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto no nos toma por sorpresa, Dios. Tú ya lo habías dicho, Salmo 2, ahí se describe la rebelión de las naciones contra el Señor y su Cristo. Cada vez que un rey se coronaba, los aledaños se juntaban y querían ir en contra de ese reinado. Se debían someter al reinado, pero algunos se negaban. Ahora, están aquí estos creyentes, los primeros creyentes, aplicando este mensaje dicho por el rey David a su situación, a su propia situación. Identificaron a los adversarios y nos podemos ir allí al capítulo 2, versículo 23. Y fíjense lo que dice Pedro, dice, a quien, a Jesucristo, engendrado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿escuchó? Anticipado conocimiento y consejo de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Y no vamos a explicar que es que no, ellos no tenían culpa, que bueno, era el plan de Dios. No, sí tenían culpa. Sí tenían culpa. Pero esto no se escapaba del plan soberano de Dios. Así debía pasar. Y en capítulo 3, versículos 18, fíjense, ellos dicen, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Que su Cristo había de padecer. No era sorpresa. No era sorpresa. Entonces, ellos estaban identificando a Herodes, a Pilato, a los romanos y a los judíos. Ellos se habían aliado contra Cristo, lo habían crucificado. Pero repito, Dios le resucitó de entre los muertos y lo entronizó en el cielo. Esto era parte del plan perfecto de Dios, parte del plan perfecto de Dios. Así que adivine qué, no había motivo para tener temor. Y es lo que ellos nos están expresando allí a nosotros.
Y es la manera en cómo usted y yo debemos vivir, porque confiamos en el Dios soberano, justo, poderoso, creador. ¿Qué le da temor a usted hoy? ¿A qué le teme? Satanás no es más grande que Jesucristo, por si acaso. Satanás no es más grande que Jesucristo. Quizás es más grande que usted y que yo. Pero ¿sabe qué? Más poderoso es el que habita en usted y en mí. Y lo derrotó. Lo derrotó. Entonces, hay dos posturas o dos caminos que podemos seguir. Los que desconfían se desmoronan, se caen, ¿cierto? ¿Sí? Te dirán, oye, entonces yo no confío nunca. Pues me la paso en el piso. Pero los que confían, ¿saben qué hacen? Oran. Los que confían, oran. Esperan respuesta, dirección y actúan. En paz, en gozo, porque eso es la confianza. ¿Sí? Ellos confiaron y oraron, tomaron la buena decisión, confiaron y oraron. El verdadero gran poder no estaba en la reunión del concilio. ¿Fijan? Ellos entendían que el verdadero gran poder no estaba en esa reunión de poderosos y sabios que creían tener la verdad en sus manos, ¿cierto? El verdadero poder, hermanos, estaba en la unión de un pueblo orando. ¿A quién? Al Dios soberano creador. A ese Dios soberano creador, vaya a Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Allí Nehemías Esdras, después de confesar los pecados del pueblo de Israel, se levantan todos los levitas. Y fíjense lo que dicen: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra con todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Lo que ellos están haciendo acá, lo que ellos están haciendo ahora acá, alabando al Dios soberano, creador. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Lo recuerdan? Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Adicional. Todas las cosas en Él subsisten, todo fue creado por Él y para Él. Nehemías decía, tú solo eres Jehová, tú solo eres Jehová. Entonces ellos confiaron y oraron, ¿a quién? Al Dios soberano creador. Y sabe que ese Dios soberano creador es el mismo, fue el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo siempre. Y usted y yo estamos ahora en Él. Y es a quien nos debemos dirigir en la prueba, que ojalá sea por compartir su palabra. Pero podemos ir a Él confiadamente en cualquier situación, sea pedir perdón, sea pedir auxilio, sea a lo que sea.
No mande a otra persona a ir a Él por usted. No. Usted puede ir libremente si usted está en Cristo Jesús. Usted ahora es parte de y puede ir a Él libremente. Eso fue lo que ganó Cristo. Reconciliarnos con el Padre, hacer que esa enemistad que había allí, ese hoyo que había allí, el cual no nos permitía pasar al otro lado, hizo un puente hermoso, precioso, perfecto, indestructible, para que ahora tuviéramos acceso al Padre. Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Entonces les decía, hermano, este maravilloso y buen ejemplo es el que nosotros tenemos que seguir. ¿Qué hacemos nosotros ante la prueba? Salimos corriendo, ¿cierto? Nos desesperamos. Se nos olvida de quién somos hijos. Se nos olvida eso, en qué manos estamos, cuál es el supremo poder que habita en nosotros y que además traduce todo lo que nosotros queremos decirle a Dios, porque dice la Escritura que no sabemos orar. Pero ahí está el Consolador haciendo su trabajo, llevándonos al Padre claramente. Olvidamos que tenemos acceso al trono de la gracia gracias a aquel que se entregó por nosotros y que permitió que el velo fuera rasgado. ¿Para qué? Para que nos acerquemos ahora con confianza. Se nos olvida eso. Ellos oraron ante la prueba. ¿Qué prueba? La proveniente de ser obedientes a la palabra de Dios. Ellos no se pusieron de pie para decir tomemos las armas y vayamos contra el concilio. No, entendieron, como les decía, cuál era el verdadero poder que estaba en ellos y que habitaba en ellos y que obraba a través de ellos. No sé qué hacemos usted y yo ante la prueba. No sé qué hacemos. Por lo general le pedimos a Dios que la pase, ¿cierto? Ni siquiera que cumpla su propósito en nosotros. Ni siquiera buscamos decirle, Señor, quiero ver, conocer y saber por qué estoy pasando por esta situación. ¿Qué anhelas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué crecimiento tiene esto para mi vida? ¿Qué área de mi vida quieres tratar? ¿Qué no estoy haciendo bien? Si no, pásala. ¿Por qué? Porque es difícil estar sufriendo. Nadie quiere estar sufriendo. Nosotros ninguno queremos estar con un dolor. ¿Qué hacemos cuando a alguien le duele la cabeza o le duele una muela o tiene un poquitito de fiebre? ¿Ustedes sabían que esos son mecanismos de ayuda? Pero nosotros, ¿qué? No queremos. Deme el ibuprofeno combinado con un paracetamol y le sumo 3 cosas más porque la hierbita de la mamá para no tener dolor. Porque nadie quiere andar con dolor. Nadie quiere andar con dolor. Queremos pasarlo rápido. Pero entienda que la fiebre, el dolor, el sentir dolor son mecanismos de defensa del cuerpo y hay que dejarlos actuar por unos momentos. Se activa todo nuestro sistema inmunológico y células blancas van allí a atacar los virus, las bacterias o lo que sea que pueda estar causando ese dolor. Pero si yo drogo a mi sistema nervioso, el cuerpo no puede hacer nada. Entonces experimente un poco de dolor. Experimente un poco de dolor. Y si es este dolor, por la palabra del Señor, ¿cómo que dijo Pedro? ¿Qué dijo? En primera de Pedro, exacto, gozaos, gozaos, gozaos por ser perseguidos por el Señor. Ahora otra cosa, hermanos, ellos entendieron que su lucha no era carnal, sino espiritual. Ellos entendieron eso. Vaya a Efesios capítulo 6, versículo 12. Ellos entendieron que su lucha no era contra los líderes religiosos, ni contra el concilio, ni contra cada uno de ellos, al contrario. Al contrario. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos, primero nos manda a vestir con toda la armadura, ¿verdad? ¿Por qué? Por una razón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ellos entendieron que su lucha no era carnal, sino era espiritual. Ellos ya entendían eso, que su lucha no era contra los principados, sino que era espiritual.
y lo vamos a ver confirmado un poco más adelante con lo que ellos le van a pedir a Dios con respecto a estas amenazas. No sé cómo estamos orando usted y yo hoy. Quizás no estamos orando con este mismo sentido de urgencia, porque no estamos en peligro, lo repito. Porque no estamos en peligro, estamos muy cómodos, no estamos siendo perseguidos. Y lo repito, porque no estamos trastornando a este mundo, porque andamos perdidos en nuestras vanas cosas, en nuestras necesidades, viendo cada uno lo suyo propio y no viendo el propósito de la obra de Cristo en la cruz, no llevando el mensaje, no siendo insistentes. No lo estamos haciendo. Oraron entonces en un corazón y una mente, dice la palabra, ¿verdad? Dios se complace en esa unidad, hermanos. Dios nunca se va a complacer en la desunión, en que ande cada uno por allí pensando el uno el otro. No, Dios se complace en la unidad de su pueblo y se complace aún más en responder las oraciones que son su voluntad, que son pedidas de acuerdo a su voluntad. Esta oración no solamente era eso, sino que también tenía una base bíblica. Y es como nosotros tenemos que orar. Ellos habían citado el Salmo 2, habían citado las promesas de Dios, habían citado la palabra, estaban citando Nehemías, Génesis, hablando de la creación. No eran oraciones vacías, hermano. Era una oración basada en la promesa de Dios. Él les había dicho en versículo 1, y recibiréis poder. ¿Y ahora ellos qué van a pedir? Bueno, usted dijo, ok, dánoslo. Confiando en la palabra del Señor. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Cómo son mis oraciones? ¿En base a qué? Cito la palabra del Señor para orar. Le digo, Señor, tú prometiste esto. Quiero verlo patente en mi vida. No es decirle a Dios qué hacer, sino pedirle a Dios que haga su voluntad en nosotros, lo que Él dijo que iba a hacer. Vaya a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Juan escribió Primera de Juan y dice allí: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos da confianza. Y fíjense cuál es la confianza. Él dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque pedir conforme a mi voluntad sería decirle a Dios, actúa de esta manera. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Conforme a su voluntad. No a la suya ni a la mía. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, la soberanía de nuevo. Ellos confiaban en el plan divino de Dios. No lo cuestionaron. ¿Por qué, Señor, permitiste que nuestro Mesías lo matara? No, era tu plan, es perfecto y no te voy a cuestionar, pues tú eres sabio. A ti no hay nadie que te dé consejo, no puedo yo hacerlo. Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este? Mejor hubiese sido así, Señor. No. Ese era tu plan perfecto, era lo que tú habías determinado que sucediera y nosotros lo aceptamos porque sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta. Dios gobierna sobre los cielos y la tierra y el infierno. No hay nada que escape de su control. No hay nada que escape de su control. Actúa conforme a su perfecta y agradable voluntad. Romanos 12, parte 2 del versículo. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, Señor,
Ahora, versículo 29, mira sus amenazas, míralo, Señor. Tú los conoces, tú sabes lo que está sucediendo, mira sus amenazas y que caiga fuego sobre ellos y se mueran todos. ¿No? No, hermano, no. Señor, pasa esta prueba, mira sus amenazas, cómo nos están amenazando. Pasa esta prueba, por favor. No queremos sufrir. No. Concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda parresía, con toda confianza, seguridad, con toda relación con la verdad, hablen tu palabra. ¡Wow! ¡Wow! Los van a matar, hombre. No importa. No importa. Ahora, en base a lo que tu palabra dice, que eres Dios soberano, creador, que ya lo habías anticipado, que es tu plan, esta es nuestra petición, Señor. Concédenos de nuevo para que hablemos tu palabra, porque sabemos que tienes control de todo y que en tus manos estamos. Y que no importa si perdemos esta vida, ganamos contigo. Porque ¿para qué voy a cuidar esta y perderla contigo? No. No oraron para que sus circunstancias cambiaran, no oraron para que Dios actuara en contra de aquellos quienes les amenazaban, oraron sabiendo que Dios conocía y estaba en control y pidieron poder, confianza, denuedo, seguridad, parresía, para hablar ¿qué cosa? Tu palabra. Tu palabra. No hablaron, no pidieron manifestaciones ni poder del Espíritu Santo para echar abajo a gente o para hacer cuestiones. No, hermanos, es clara la palabra de Dios. El hermano lo decía esta mañana. El sentido de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es claro. No entiendo por qué lo distorsionamos. Una y otra vez hemos visto, llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacían? Hablaban, lleno del Espíritu Santo les dijo, lleno del Espíritu Santo les habló. Y una vez más, llénanos de ese poder, llénanos de nuevo. ¿Para qué cosa? Para hablar tu palabra. Porque necesitamos poder y confianza para hacer eso, porque nos avergüenza. Porque nuestra carne se avergüenza de hablar de Cristo. Usted no se ha fijado que quiere tener una persona, Señor, yo le quiero hablar de Cristo. Y se pone a hablar con la persona cualquier tema, pero nos tiembla la lengua para hablar de Cristo. ¿Qué va a pensar? ¿Se va a enojar? ¿Se va a ir? No sé, no lo sé. Pero ellos aquí no tienen cuidado de nada de eso, ya se los habían dicho, los amenazaron. Y nosotros vamos a seguir con el cuento, sí, ¿por qué? Porque el Señor nos va a dar poder para hacerlo. Nos va a dar poder para hacerlo. Eso es lo que les estamos pidiendo. Concédenos a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, el logos, la expresión divina, las cosas que él les había dicho. A pesar de la humillación que habían vivido, de las amenazas, dejaron todo en manos del que obra con justicia. Todo en manos del que obra con justicia. Pero Señor, mírame a mí lo que me están haciendo. Pregúntese qué le hizo usted a Cristo. Pregúntese, ¿qué le hizo usted a Cristo? Porque ciertamente lo que Pedro le decía al concilio y al pueblo de Jerusalén, no los tenemos que decir nosotros mismos. Nosotros entregamos a Cristo por el determinado consejo de Dios, sí, pero nosotros le entregamos en manos de inicuos y le crucificamos. Eso sucedió hace 2000 años atrás. Pero tú y yo somos tan culpables como ellos, tan culpables. Dejaron todo en las manos del que obra con justicia y por el contrario pidieron seguridad para hablar. Jehová dice, mía es la venganza, ¿cierto? Ellos tenían un solo norte. ¿Vengarse? No. Escuchen, tenían un solo norte, una meta y una orden que obedecer. ¿Te la saben cuál era la orden, verdad? ¿Sí? Ser testigos. Cristo les había pedido, ustedes van a recibir el poder
¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿En su fuerza? No, con el poder del Espíritu Santo, porque es su obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces tenían que ser testigos. Por todo lo demás, el Dios Señor soberano, creador absoluto, iba a hacer lo que tenía que hacer. Él sabía ya lo que tenía que hacer. Ellos querían ser instrumentos en los padecimientos de Cristo. Ya no vivían ellos, sino que así como Cristo se despojó, como dice Filipenses, se despojó, ¿verdad? Lo mismo ahora ellos estaban haciendo, vivir ahora para ser testigos de aquel que se entregó y que había muerto, pero que también había resucitado por ellos. Y es lo que tú y yo estamos llamados a hacer también, testigos de Cristo, allá no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, porque no solo lo hizo por ellos, sino lo hizo por usted y por mí, hermano. Lo hizo por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Qué nos está frenando? ¿Qué nos frena? ¿A qué amenaza le estamos haciendo caso? ¿Qué situación estamos llevando en nuestra vida que nos frena a ser testigos de Cristo? Luego le dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, muestra tu poder, acompaña tu palabra con tu poder, para que quienes la vean la crean, para que se maravillen. Los milagros nos salvan, ojo. Ellos primero pidieron palabra, de nuevo para hablar la palabra, y le dijeron, y que tú hagas y extiendas tu mano para que se hagan prodigios y señales. Recuerden que el cojo había sido sanado y esto impactó, pero él que hizo, alabó a Dios. Ellos vinieron al pueblo a darle alabanza a Pedro y a Juan y ellos dijeron, no, 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 no. Este por nosotros no fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. ¿Recuerdan? Entonces el milagro nos salva. Que salva es la bendita palabra de Dios, el Evangelio. Extiende tu mano para que se hagan maravillas mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí el único glorificado, que debe ser glorificado, es el santo Hijo de Dios, Jesucristo. Estas cosas, maravillas y señales eran algo que solo aquellos que provenían de Dios o que eran hijos de Dios podían hacer y que validarían ese mensaje que ellos estaban llevando adelante. Que era verdad, ¿por qué? Porque tenían que creer en la resurrección de Jesucristo. No solamente en su muerte, sino en el poder de la resurrección de Él. No era en su nombre, era en el santo nombre del Señor Jesucristo. En el santo nombre del Señor Jesucristo. Ellos pidieron de nuevo, no pidieron otra cosa. Vaya a Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48, 43, Jesucristo les dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque no podemos amar a unos y aborrecer a otros. Ese no es el amor de Dios. Porque usted y yo merecíamos que Dios nos aborreciera, pero Él nos amó, estando aún en nuestra condición, que la palabra enseña, Romanos, que aún estando muertos sin delitos y pecados, el amor de Dios se mostró en qué cosa, en que envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. No cuando usted y yo éramos buenos, no cuando le mostramos, mira Señor, ya cumplí con estas cosas, ¿me puedes amar? No, 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 no. Usted y yo no hicimos nada para que Él nos amara. Él nos amó porque quiso hacerlo, porque es soberano en su decisión de amarnos. Y entregó a su Hijo Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos perdonó totalmente, así como usted y yo debemos perdonar.
Porque no hay falta más grave que nos haya hecho alguien a nosotros, sino la que nosotros, cada uno de nosotros, escúchelo, si está en este lugar, tenga conciencia de esto, que cada uno de nosotros crucificó a Jesucristo. Pero Él nos amó tanto que nos perdonó. Concede, Señor, de nuevo. Mira sus amenazas, no le hagas nada. Concede de nuevo. Haz que ascuas de fuego sean puestas sobre su cabeza. Proverbios 25, 21 y 22, lo puede revisar. El mismo que cita Pablo en Romanos 12, 19 al 21. Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y escuche, y grábeselo, y apréndaselo, y medite en esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ellos lo sabían, ellos lo sabían. Su gran anhelo, hermanos, era tener valentía ante la oposición. Su gran anhelo era ese, tener valentía ante la oposición, de poder seguir, ¿qué cosa? Hablando con seguridad, con denuedo, la palabra de Dios. Ante esas amenazas ellos no dijeron, quémalo, Señor, mira que me está haciendo tanto mal. No, al contrario, oraron para que el Señor les diera poder para hablar su palabra. El énfasis está en ver la mano de Dios obrando a través de la vida de la iglesia, no en la mano del hombre obrando para Dios. No funciona de esa manera. El Señor obra a través de nosotros. Nosotros no obramos para Él. No está en nuestras fuerzas hacer eso, no está en nuestra capacidad. No hay nada bueno que nosotros le podamos entregar a Dios. Nada. Todo es hecho por Él y para Él. Él es el que actúa. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es para su Santo Hijo Jesucristo. Y miren la respuesta, hermanos. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, reunidos, como usted y como yo estamos acá en este lugar, dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La voluntad del Señor era que ellos hablaran la palabra de Dios, que ellos llevaran la verdad. Entonces aquí está la respuesta inmediata. Tiembla con el poder de Dios la tierra y son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Pueden hablar con denuedo y confianza la palabra de Dios. Usted y yo estamos orando con confianza en pedirle al Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, que nos cumpla esa promesa en nuestra vida y que nos dé denuedo y nos dé fuerza y nos dé seguridad y confianza y nos llene de su palabra para poder hablarla al mundo. ¿Lo estamos haciendo? Con esa confianza que ellos dijeron, Señor, tú lo dijiste, ahora cúmplelo, porque estamos acá por ti y vamos a vivir para ti y lo vamos a hacer por ti. Y no hay amenaza que valga. No sé si estamos orando con ese grado de entrega y de confianza. Fueron llenados a plenitud, en el original, llenados a plenitud con la palabra de Dios. Fueron llenados a plenitud del Santo Espíritu. ¿Y qué hacían? Hablaban la palabra de Dios con parresía, con franqueza, lo que habían pedido nuevamente, con franqueza, ligados a la verdad, porque sabían que lo que habían visto y lo que habían oído era verdad, que Cristo, el Salvador, el Mesías, había sido muerto, enterrado, pero también había sido resucitado, y que en su nombre había poder y salvación, que en su nombre había perdón de pecados, que era el Mesías que Dios había enviado. Ellos sabían eso y le piden poder hablar con denuedo y Dios les responde inmediatamente porque era una oración conforme a la voluntad de Dios. Con un arma para atacar. No era con palos, no era con espada, no era como Pedro, ¿se acuerdan? Cortando orejas allí. No, miren el contraste.
Miren el contraste, Efesios capítulo 6, versículo 17b. No solamente tomen el yelmo de la salvación, sino la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios, hermano. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. La palabra de Dios para atacar, porque era la única que tenía el poder, porque es la única viva, eficaz, que corta, que entra, que muele, que llega, que no sale vacía, que cumple su propósito, que cambia vidas, que perdona, que trae salvación, sanidad y poder. Que nos hace volver al camino, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos enseña, que nos prepara para toda buena obra, que nos hace confiar en Dios, que nos muestra quién es Él, que nos muestra sus promesas, que nos sostiene, que es alivio, que es ungüento. Es al único lugar donde podemos ir, es la verdad absoluta. ¿Qué más puedo decir? Si hay algo malo en nuestra vida y vamos a ella y la leemos, ahí está. Y podemos decir, Señor, esta es tu voluntad y yo lo estoy haciendo mal, perdóname. ¿Por qué? Porque también hay textos donde nos dice que si voy a Él y le pido perdón, Él me perdona. Que me muestra de quién soy hijo. No hay otro lugar, no hay dónde más, a dónde más ir. Solo tú, dijo Pedro, tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos siguiendo nosotros? ¿A quién le estamos orando? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe? ¿A quién estamos yendo en situaciones de peligro, de amenaza, de prueba? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos mostrando a los demás? ¿Vieron lo que pasó en el norte con un sismo de 6.6? Que acá es normal un sismo de 6.6. Se cayó todo. ¿Es así nuestra confianza, nuestra fe? ¿O estamos sobre las manos de aquel que todo lo sostiene? Del soberano, Señor y Creador, váyase con esas dos palabras. Usted es hijo, si puso la fe en Jesucristo como su Salvador, pasó a ser parte de, aceptado como su hijo, es hijo del soberano Dios, Señor, Creador de todo, lo que usted ve y lo que no puede ver, de todo. Pablo termina allí diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, a fin de que, escuche, de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo nuevamente hable como él, como debo hablar. Hermanos, que lo vamos a dejar hasta acá porque se me venció el tiempo. Sabía que no iba a poder seguir con versículo 32 al 37, pero hay un cambio ahí en la historia. Creo que es prudente dejarlo hasta acá. Que el Señor nos dé, primero, la capacidad de querer pedir las cosas que realmente necesitamos. Que podamos buscar la sabiduría para pedirle como debemos pedir. Tenemos su Santo Espíritu que traduce, que nos ayuda a pedir lo que realmente necesitamos. Dependamos de Él, no dependamos de lo que yo siento, pienso o sé. No, así no funciona. Así no funciona. Vivamos como pidieron estos hombres. Vivamos esto. Si no lo estamos haciendo, pidamos perdón al Señor y pidámosle que nos reencauce. Porque su camino sigue allí, Él no se ha movido. Nosotros nos movemos, Él es fiel, Él está allí, Él no cambia. Nosotros quizás sí, pero pidámosle que nos dé denuedo, que conceda a cada uno de sus siervos el denuedo para hablar la palabra y que tiemble este lugar. Y no estoy loco, ojo, ni tampoco estoy, que ahora lo hice, ahora es, no, 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 no.
Que tiemble este lugar, hermano, para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios y podamos hablar con confianza la palabra de Dios. Y podamos ir y digan, Filadelfia está trastornando Aguas Negras y cada uno en su sector, porque aquí Curicó es pequeño, aquí hay del Boldo, de no sé dónde, de Molina, de Lontué, de Cumpeo, y que trastornemos las zonas que a nosotros nos competen. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor bendito, Señor soberano, Señor misericordioso, tú que con tu poder creaste todas las cosas que vemos y las que no vemos también. A ti sea la honra y la gloria en esta mañana, Señor. Señor, queremos orar confiados en este momento, pues tu palabra ha impactado nuestras vidas. Hemos entendido, Señor, que no estamos orando de la manera correcta. Ayúdanos a quitar la mirada, Señor, de nuestro propio ser. Y ayúdanos a orar conforme a lo que tú nos pediste hacer, Señor. Danos el denuedo en esta mañana, Señor, con confianza te lo pedimos porque tú así lo dijiste, recibiréis poder y me seréis testigos. Y tu Santo Espíritu está en nosotros, Señor, por medio de la fe en el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Se nos fue dado la salvación, el perdón, pero también se nos fue dado tu Santo Espíritu que ahora mora en nosotros. Por lo tanto, Señor, te pedimos, confiados, te pedimos, porque tú eres el Dios poderoso, que nos des de nuevo, que nos des la confianza, Padre, para poder hablar tu palabra con poder. Te pedimos perdón, Señor, por malgastar nuestros días, por malgastar todo lo que tú nos das, el tiempo, el dinero, y no ser obedientes a lo que tú nos has llamado a hacer. Padre, bendice esta congregación y a cada uno de mis hermanos. Ayúdales en esta semana, Señor, a orar por una persona que no conozca el Evangelio, que no te conozca a ti, Señor, y presenta delante de nosotros a todo aquel que tú quieras, Señor. Tú nos mandaste a hablar a todos el Evangelio. Tú estás teniendo paciencia para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay quienes hablen? Así que danos el poder y el denuedo y la fortaleza y la seguridad y la confianza que necesitamos para que esta iglesia se levante y diga amén y podamos ir y compartir el santo, puro y perfecto evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.